Hola chicos, aquí Universal, el canal donde tú eres el héroe. Bueno, antes que nada, quiero decirles muchas gracias, porque hace poco conseguimos los 3000 suscriptores. No lo habría podido lograr sin ustedes, ya somos 3000 en esta comunidad. Bueno, antes de comenzar con el video, quiero pedirles un par de cosas. La primera, que se suscriban si aún no lo están. La segunda, que dejen su poderoso me gusta. La tercera, que dejen un comentario. Y la cuarta, que compartan este video con la gente que pueda gustarles. Los primos, los vecinos, los amigos, los del buzón de al lado, los que ustedes quieran. Bueno, habiendo dicho eso, comencemos con esto. En esta ocasión, Gohan va a enfrentarse por primera vez a la Liga de Villanos. ¿Qué es lo que pasará ahora? ¿Veremos el poder de Gohan en acción? ¿Habrá algo que pueda sobrepasarlo? Quédense para averiguarlo justo ahora. Capítulo 8. Nunca lastimen a las personas importantes de un Saiyajin. La gran brecha entre nosotros. Bakugou odia estar a la sombra de Gohan. El joven Saiyajin miraba atento al monstruo grotesco que estaba frente a él, mientras tanto en su mente llegaban recuerdos, memorias de un pasado lejano. En ellas el chico maravilla veía a una criatura enorme, debía medir casi 3 metros. Era verde, con el rostro blanco y un par de grandes protuberancias en la cabeza que asemejaban cuernos o algo parecido. Si bien era cierto, ambas creaciones eran distintas anatómicamente, había algo más que las hacía semejantes, pero en ese instante Gohan no sabía qué. Por otra parte, sus compañeros de la UA intentaban evacuar las instalaciones justo como el rescatador les había ordenado, pero el tipo que había abierto los portales tiempo-espacio, que se identificó como Kurogiri, les impidió el paso. Los principales objetivos de esta misión eran la eliminación de All Might y la medición de las habilidades de Son Gohan. Tampoco podían permitir que los futuros héroes escaparan con vida del recinto, todos debían ser eliminados. Al instante, el prodigio de la clase 1A rompió su estado de reposo y en un movimiento supersónico dio un poderoso golpe al villano que obstaculizaba el paso a sus compañeros. Para su desgracia, la totalidad de su cuerpo atravesó la forma incorpórea del enemigo. Eso hizo que el azabache saliera volando y se impactara contra unas estructuras que estaban al fondo de las instalaciones. Acto seguido, la bestia conocida como Nomu corrió rápidamente tras su presa. Los chicos miembros de la clase 1 solo pudieron mirar con desesperación cómo esa aberración de la vida iba tras su compañero. Midoriya, sin pensarlo dos veces, trató de ir en ayuda de su mejor amigo, pero el otro villano, que tenía el rostro cubierto con una mano cercenada, le bloqueó el camino. Los novatos ahora sí se sentían impotentes. Trece Sensei y Aizawa estaban fuera de combate. La maestra Liberty estaba combatiendo contra toda la legión de villanos, que la superaban 51, y Gohan, el más poderoso de ellos, estaba por comenzar su enfrentamiento contra la bestia voraz conocida como Nomu, de la cual no se sabían sus alcances y por lo tanto el grado de amenaza que representaba para todos. El miedo se había apoderado de todos, no podían ni siquiera mover un dedo, se sentían derrotados y sin esperanzas. Aún así, entre todos ellos había un sujeto que estaba más afectado, y ese era Bakugou. En ese momento solo pensaba lo mucho que odiaba al Son y la gran diferencia que había entre ellos. Nuevamente se veía superado por él. Hasta estos malditos dementes lo estaban buscando, lo consideraban una amenaza tan grande que crearon un monstruo para que acabara con su vida, mientras que él solo era uno entre un montón de inútiles llorones que no valían ni siquiera para ser intimidados. Ustedes mocosos no muevan un dedo, los dejaré vivir para que vean cómo su ídolo falso muere a manos del poder real. De hecho, no los mataré. Después de esto, estoy seguro que ninguno de ustedes intentará o siquiera pensará en convertirse en héroe. El tipo de la mano en el rostro finalmente hablaba con los chicos. Lo había dicho en serio, ninguno de ellos querría ser un héroe después de eso. El maldito fenómeno de horrible vestimenta y apariencia de cadáver estaba dando por hecho que luego de la muerte de Gohan todos ellos, incluido el Katsuki Bakugou, abandonarían sus sueños de convertirse en héroes profesionales. En verdad, tan insignificante era a los ojos de sus enemigos. Pero peor aún, su mayor rival, ese estúpido santurrón de pelos necios y cara de angelito, si era tan relevante para ellos. La frustración y la cólera que sentía el rubio cenizo era incomparable. La presunción con la que hablaba ese deforme sujeto era el mayor insulto a su existencia. El joven de explosiva personalidad apretaba sus puños y sus dientes, estaba a punto de estallar, como si de un volcán se tratara. En ese preciso instante se escuchó una fuerte explosión y seguida de ella una enorme columna de polvo se levantó frente a todos. Luego un objeto irreconocible salía disparado hacia el techo del complejo, para posteriormente hacer una parábola y caer frente al grupo de aprendices a héroe. Era Gohan, el niño maravilla. La criatura lo había golpeado con fuerza y lo arrojó con violencia hasta que este impactó frente a todos.
Sin pensarlo dos veces Midoriya fue al encuentro de su amigo, lo tomó del suelo y lo ayudó a levantarse. Está por demás decir que el chico de la cabellera color ensalada nunca había visto a la Sabache ser golpeado, mucho menos arrojado con tal violencia. La escena era aterradora para todos, jamás hubieran creído que el más poderoso de todos, de hecho, el alumno de la UA con el registro más alto jamás establecido fuera apaleado de esa manera. Momo quería acercarse a Gohan y asegurarse que estuviera bien, pero no podía moverse, tenía mucho miedo, sus piernas no respondían. Estaba aterrada y eso la hacía sentir inútil. Él era su amigo y también era alguien a quien admiraba, no podía creer que no fuera capaz de brindarle su apoyo en ese momento tan crucial. En ese instante y a diferencia de ella, quien sí fue a dar su apoyo al joven guerrero Azabache fue Mina, la alegre e irreverente chica de piel rosa. Al igual que Deku tomó a su amigo le dio ánimo muy a su peculiar estilo, no podía, ni quería dejarlo caer. Estoy bien chico, lamento haberlos preocupado, solo quería cerciorarme por mí mismo los tamaños de mis enemigos. Perdonen si lo preocupe, ya sé lo que necesito. Gohan retiraba el apoyo de Mina e Izuku y volvía a la pelea. ¿Qué dijiste, mocoso engreído? ¿Solo nos estaba midiendo? El tipo de la mano en el rostro hablaba con soberbia e incredulidad. Tal parece que este enano solo quiere parecer genial frente a sus amigos. En ese caso haré que sea un verdadero espectáculo para todos ellos. Nomu destrózalo. Kurohiri daba una orden que helaba la sangre a todos. La bestia de piel negra y con una parte del cerebro al descubierto se lanzó en contra del chico de larga cabellera color ébano con claras intenciones asesinas. Parecía que el tiempo se detenía, todos los chicos de la clase 1 miraban atónitos cómo es que uno de ellos estaba por ser devorado por esa horrible criatura. El terror, la desesperación, así como la impotencia se veían reflejados en las muecas torcidas de los rostros de los jóvenes aspirantes a héroe. Algunos de ellos, los más sensibles, comenzaban a llorar en silencio. A la bella Momo, por ejemplo, un silencio desgarrador acompañado de un doloroso mundo en la garganta le obstruía la respiración así como la voz. Los más cercanos al niño de oro trataba inútilmente de ayudarlo ya que sus piernas no respondían, estaban congelados del miedo. De repente, un sonido fuerte y muy llamativo rompía la inercia pesimista y derrotista del momento. La risa y voz más característica del mundo se escuchaba justo delante de ellos. Era All Might, quien había llegado al rescate, tal y como siempre lo hacía, en el momento indicado, cuando la situación parecía más oscura e imposible de superar. El símbolo de la justicia y la paz llegaba para salvar el día. El imponente rubio se plantaba frente a su alumno más destacado y con un golpe colosal hacía retroceder varios metros a la abominación de espalda al suelo. En ese momento todos recuperaron la esperanza. Todo está bien, ¿saben por qué? Porque ya estoy aquí. La característica frase de All Might resonaba a lo largo y ancho del complejo. All Might Sensei, ¿qué haces aquí? Gohan, que estaba en guardia, finalmente hablaba. Lamento la tardanza, joven Son. Chicos, fuimos detenidos por muchos contratiempos. Al parecer, estos criminales tenían todo esto muy bien planeado, respondía muy serio el héroe número 1. Un momento, ¿estás diciendo que los demás profesores? Gohan era interrumpido. Sí, ellos se encuentran combatiendo múltiples amenazas por toda la ciudad. Debo decir que estábamos siendo superados en número. De hecho, solo la maestra novata se quedó en la escuela. Por cierto, ¿dónde está ella? Interrogaba el poderoso hombre de enorme sonrisa. Ana Sensei está luchando sola contra todos los villanos restantes. Uraraka respondía a la pregunta de su maestro. Rayos, la situación es más complicada de lo que pensé. Chicos, lamento que estén en esta situación, pero ahora solo nos queda hacer frente a esta amenaza unidos. Jóvenes héroes, ayuden a la señorita Libert. El joven Son y yo nos encargaremos de estos tres. La orden era clara, no había más, eran ellos o los chicos. Sí, señor, respondieron todos al unísono. No puede ser, no lo puedo creer, ese desgraciado niño bonito. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo alcanzarlo? Hasta All Might pide su ayuda en una emergencia como esta. Es que en verdad, es tan grande la brecha entre nuestros poderes. Esos eran los pensamientos de Bakugou mientras veía como el héroe número 1, su mayor ídolo, escogía a ese maldito Son como su apoyo en esta crisis tan grande. En ese día lo habían humillado ya 2 veces de manera monumental. La primera los villanos, los cuales consideraban a Gohan una amenaza casi tan grande como el símbolo de la justicia y la paz, y esta segunda donde el héroe más grande de todos los tiempos lo había elegido por encima de él.
La frustración y el dolor en el corazón del rubio cenizo era enorme, no importaba cuánto se esforzara, nunca alcanzaría ni el polvo de su odiado rival. No dudaré en escoger la vida de ellos ni un segundo. All Might sabía del riesgo, pero no había muchas opciones, todos ellos, los héroes profesionales habían sido engañados y estaban lejos del lugar donde los chicos del grupo 1 habían ido a realizar sus prácticas. Era obvio que este ataque estuvo muy bien premeditado, ahora solo podía confiar en que Gohan, la maestra nueva y él pudieran dar cuenta de los villanos con el apoyo de los novatos. Por lo tanto, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera. El rubio de la gran sonrisa se enfrentaría a la bestia Nomu, Gohan se encargaría del tipo de la mano en el rostro y de Kurogiri. Esto era algo muy peligroso, pero a criterio del número 1 del ranking del heroísmo era menos riesgos para su discípulo. Mientras tanto, el resto del grupo se dirigía a apoyar a la maestra novata que estaba haciendo hasta lo imposible para contener a más de media centena de criminales. La confrontación dio inicio, All Might se lanzó al ataque en contra de la abominación de piel negra y medio cerebro desprotegido, el profesor de la UA dio un fuerte puñetazo al rostro de su horrible enemigo, el cual sorprendentemente resistió bien el poderoso embate del héroe más poderoso del mundo ya que apenas si le había movido el rostro. Lo mismo ocurrió con el resto de ataques. La criatura sintética absorbía el daño de manera soberbia, tal parecía que su cuerpo se fortaleciera con cada impacto. Por el contrario, su oponente resentía en gran medida las violentas respuestas de su enemigo. Al mismo tiempo, Gohan, quien ya se había percatado del estilo de pelea de tipo de las sombras, razonó que su punto débil debía ser su cuello, donde tenía unas placas aparentemente metálicas, por lo tanto, haciendo uso de su inmensa velocidad y potencia dio una patada demoledora a esa zona del cuerpo de su rival, dejándolo fuera de combate en el acto. El resultado de la pelea, si es que se le puede llamar de ese modo, entre Kurogiri y Gohan fue tan inesperado para el líder del grupo de villanos que por primera vez en mucho tiempo se sintió asombrado y hasta tuvo miedo. Lo que se decía de ese muchacho era verdad, incluso, debía ser más, era en verdad sorprendente y no solo por su poder físico sino su inteligencia en el campo de batalla. Ese niño era capaz de analizar cualquier situación y en segundos dar una solución efectiva ante tal adversidad. Desgraciadamente para el tipo de la mano en el rostro, su admiración no pudo durar mucho, en menos de un segundo, el chico Azabache ya estaba frente a él y de repente, el terrorista sintió un dolor pulsante y agudo en uno de sus brazos. La mirada del andrajoso desconocido bajó a la altura de su antebrazo izquierdo, el cual estaba partido en dos, el cúbito y el radio de la extremidad superior izquierda del criminal estaban expuestos y unos chorros de fluido corporal rojo salían a borbotones de la herida expuesta del invasor. De inmediato, un grito desgarrador se hizo escuchar en todo el complejo, el espeluznante sonido rompió la dinámica de los combates. Todos los estudiantes de la clase 1A de inmediato dirigieron su atención a donde se encontraban Gohan y el desconocido atacante. Lo que allí vieron fue algo aterrador, el niño maravilla tenía sometido al villano que se retorcía de dolor en el piso, nadie lo podía creer, el chico bueno y amable que conocía estaba mostrando una faceta muy oscura que nadie conocía. A lo lejos se podía ver que el muchacho estaba conversando o por lo menos murmuraba algo y que el desválido criminal trataba de responder, pero nadie sabía lo que se estaba diciendo, bueno todos menos Shoei, el cual debido a su Kirk podía escuchar la conversación entre esos dos y lo que pudo entender fue algo aterrador. Aún así, su deber era estar al tanto de todo, a fin de cuentas, uno de sus compañeros estaba involucrado en dicho suceso y por lo tanto, el asunto era concerniente a todos. Entonces la conversación comenzó, el ahora sometido y patético villano chillaba en el piso cientos y cientos de excusas que no le hacían gracia al hasta antes llamado niño de oro, pero que en este momento mostraba una naturaleza sumamente sádica y malévola. Muy bien pedazo de basura, está más que claro que sabes quién soy, la pregunta aquí es ¿quién demonios eres tú? Gohan ponía un pie sobre la herida de su enemigo y comenzaba a interrogar al pobre diablo. Eres un villano, tal como nosotros, infería el caído. No me compares con escoria como ustedes, Gohan pisaba con fuerza los huesos rotos de su oponente. Ah. Un grito aún más doloroso y desgarrador se oía del criminal que estaba siendo destrozado. No, soy alguien mucho peor, solo que yo no persigo causas estúpidas como ustedes, a mí no me molesta vivir en sociedad, yo respeto las reglas y las instituciones. No soy un maldito llorón inadaptado que quiere llamar la atención causando daños innecesarios a las infraestructuras públicas y generar gastos extra salario. Gohan ponía su pie sobre el brazo herido del criminal. Ah. Así no es como actúa un héroe. Tienes mucho odio.
Entre quejidos esas palabras machucadas salían de la boca del ahora sometido terrorista. Yo no soy un héroe, esta respuesta sorprendía al maltrecho sujeto en el piso. ¿Por qué haces esto entonces? Preguntaba sumamente asustado el tipo. Te contaré algo, casi no duermo, porque cuando lo hago, tengo pesadillas. En una de esas veo a un sujeto, o, mejor dicho, la cabeza de uno, está en el suelo y me está hablando. Él dice, Gohan, no es un crimen pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen sujetos que no entenderán con las palabras. Después de eso, el resto es imposible de entender, pero lo próximo que sé, es que alguien aplasta la cabeza y él muere. Este escalofriante relato dejaba muy alterado al criminal sometido. ¿Qué quieres decir con eso? El tipo, que para este momento comenzaba a deducir lo que le sucedería a manos del Chico Maravilla, no sería nada bueno. Digo que, si tengo que escoger entre la vida de mis compañeros y la de basura como tú, no dudaré en mandarte al infierno. Esta vez solo será una advertencia. Gohan decía esto levantando su pie de la herida de su presa. Tú no eres una buena persona, ¿por qué me dejas ir? Preguntaba muy alterado el deforme sujeto. Por eso precisamente, quiero que te vayas y sepas esto. No sabes cuándo me volverás a ver, tal vez esté a la vuelta de la esquina o detrás de ti. Quiero que vivas con la incertidumbre de que cualquier día de la semana puedo matarte y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Deseo que vivas con miedo por el resto de tu maldita vida. Ahora lárgate, tú y tu compañero, mientras aún lo permito. Gohan se daba la media vuelta y se dirigía a donde estaba All Might combatiendo a Nomu. Mientras todo esto tenía lugar, el joven de múltiples extremidades y rostro cubierto palidecía al haber escuchado toda la conversación entre el terrorista de tétrica apariencia y su compañero. Hasta ese momento Shoui no había tenido la oportunidad de convivir mucho con el prodigio de la clase 1A, sin embargo, jamás imaginó que detrás de esa apariencia de buen chico y alumno modelo se escondiera una persona sumamente fría e inmisericorde. Con esa mentalidad y el poder tan apabullante que poseía, realmente era alguien de temer. Ahora lo que no sabía era a quién le temía más, a los villanos o a su compañero. Por su parte, Gohan no había prestado atención al joven de múltiples extremidades. Lo que al son le concernía en ese momento era hacer pedazos a ese monstruo con apariencia desagradable. La primera persona en notar lo pálido que Shoui se había puesto de repente fue la vicepresidenta de la clase, Momo, la cual le preguntó a su compañero si se encontraba bien, a lo que este se limitó a responder que creyó haber escuchado algo perturbador pero que no era nada. La chica del kit de creación no le dio más importancia, le dio a su compañero un caramelo que ella produjo en ese momento. Por su parte, el chico de gran estatura prefirió no darle más importancia al asunto, pero las palabras del Chico Maravilla nunca se borrarían de su mente. En ese mismo instante, el grupo de chicos encabezados por Deku y Bakugou, seguidos por Todoroki, se dirigían a apoyar a la señorita Liber, la cual seguía haciendo frente a todos los villanos menores. Sin embargo, los primeros en llegar al lugar donde se encontraba su maestra combatiendo contra decenas de enemigos fueron Kaminari y Kirishima, el duero rojo y amarillo. Ambos combatientes se lanzaron al ataque de manera sumamente sincronizada. El chico del kit de endurecimiento dio un gran salto y posteriormente cayó con fuerza en medio de una docena de enemigos, los cuales salieron volando con el impacto en el cuello que fue semejante a una bala de cañón. Mientras estaban flotando en el aire, el rubio de habilidad eléctrica los electrocutó con un relámpago gigantesco. Por supuesto, los criminales quedaron completamente fuera de combate. En segunda instancia entraron en acción Satoru, el chico del Kirk Sugar Rush, el cual en unos segundos engulló una docena de chocolates e incrementó su fuerza y comenzó a repartir golpes a diestra y siniestra. A él le siguió un muchacho con cabeza de cuervo llamado Tokoyami, que invocó una enorme sombra de su cuerpo que destrozó villanos por montones. Para no quedarse atrás, Bakugou, Todoroki y Deku hicieron lo propio y continuaron con la casa de criminales, lo cuales, si de comienzo los superaban en número, sus habilidades en combate eran muy inferiores. De repente un enorme golpe se escuchó a la distancia y luego, en medio del campo de batalla, caía la bestia Nomu, completamente derrotada. Su cuerpo presentaba un sinfín de marcas de golpes, los cuales no se regeneraban como otros que previamente se le habían hecho. Segundos después aparecía Gohan flotando sobre su enemigo derrotado, pero esta vez, había algo extraño en él. La mirada normalmente tranquila y serena del joven maravilla no estaba. En su lugar podían verse un par de ojos vacíos, profundos y oscuros. Su rostro, que siempre mostraba amabilidad y gratitud, se había esfumado. Ahora lo que se veía era una mueca inexpresiva
expresiva pero sumamente aterradora, parecía como si hubieran cambiado al chico dulce y amistoso y en cambio un verdugo, un ejecutor, un asesino hubiera entrado en su lugar. La escena era simplemente aterradora, todos los presentes se quedaron congelados al presenciar al hombre que estaba frente a ellos. En ese preciso instante de incertidumbre y terror, se escuchó algo que esta sombra de muerte y destrucción dijo. Sé que me escuchas, aunque no sé si me entiendes, bestia. Lastimaste a mi mentor All Might, pusiste en peligro a mis compañeros, tú y los imbéciles de tus amigos villanos se atrevieron a irrumpir en este lugar lleno de niños. Eso jamás se los perdonaré y ahora les enviaré un mensaje a los cobardes que los mandaron y el mensaje es este. Gohan tomaba del cuello al monstruo con una de sus manos y su poderoso agarre era tan brutal que casi le rompía el cuello a la abominación. Gohan, murmuraba triste y preocupada Momo. ¿Ese es Son? Se decía retóricamente y en silencio Bakugou, quien por primera vez desde que conoció a su rival, le tuvo miedo. Hermano. Pero quien más lo sufría era Izuku, la persona que más admiraba, junto con All Might estaba por entrar a un camino que era todo lo contrario a lo que él siempre había predicado. Si vuelven a poner en riesgo a cualquiera de mis amigos, yo iré puerta por puerta, calle por calle hasta el rincón más recóndito de la tierra y voy a matarlos uno a uno. En eso Nomu intentaba darle un golpe con una de sus garras. Gohan por su lado, capturaba el ataque con su mano libre y en un movimiento supersónico soltaba el cuello de su presa y cargando una extraña energía en su mano, golpeaba en la articulación del hombro a la bestia. ¡Ah! Un rugido de dolor se oyó venir del monstruo, el chico maravilla le había cercenado un brazo, la energía que recubría su mano impedía que el cuerpo de la bestia se regenerara y también que se desangrara. Ahora desaparece. Gohan cargaba una inmensa cantidad de energía en su mano derecha y estaba a punto de incinerar a la bestia, la cual en su poca conciencia mostraba verdadero terror y dolor en su mirada. Detente ahora. Si pretendes matarlo a él, tendrás que matarme a mí primero. De manera sorpresiva la maestra de historia, Anna Libert se interponía entre Gohan y la bestia Nomu. Sensei, ¿qué está haciendo? ¿Es que quiere salvar a este monstruo? Gohan sumamente sorprendido hablaba. No, estoy salvándote a ti. Si cruzas esta line, si bajas a esa oscuridad, jamás volverás. Ana miraba fijamente a Gohan, sus bellos ojos azules se clavaban en los oscuros orbes de su alumno. Ellos pusieron en peligro a todos, esta abominación lastimó a All Might Sensei, estos malditos querían hacerles daño a mis amigos, a usted, eso no lo permitiré. Aún muy alterado Gohan se resistía a bajar su ataque. ¿Este no eres tú? La maestra se negaba a retroceder también. ¿Usted no me conoce? ¿Qué más si yo? Ana interrumpía a Gohan con algo que solo él sabía y estaba seguro que solo le había mencionado al idiota deforme que recientemente había derrotado, el líder de la invasión. No es un crimen pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que hay personas que no entenderán con palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes que seguir soportándolo. Esas palabras dejaban a Gohan frío, ese discurso era el que había escuchado en sus pesadillas por años. ¿Cómo sabes eso? La expresión de Gohan cambiaba radicalmente a otra de sorpresa y desasosiego. Pero eso no es todo, antes de morir tu amigo te dijo algo muy especial, pero sabía que solo tú entenderías la importancia de esto, la parte más importante de su discurso. Gohan protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto ame. Por fin, después de años de escuchar infinitamente a esa cabeza mutilada hablar, pero sin comprender las últimas palabras, finalmente lo sabía. Este tipo no le pedía que se vengara de aquellos que hacían el mal, sino que luchara por el bien, por lo que era justo. No dejaré que la oscuridad te consuma. Gohan estaba completamente sorprendido, ahora lo comprendía, pero más importante, por fin recordaba a su amigo caído, el androide C-16, una máquina que fue creada como el exterminador definitivo, pero que lejos de cumplir con su misión, desarrolló conciencia y eligió amar, gozar de la belleza de la creación. En ese instante el poderoso guerrero Azabache pudo acceder a una de sus memorias bloqueadas, vio a su amigo, un androide de casi 3 metros de altura en completa calma, en sus hombros se posaban varios pajarillos, él había escogido vivir una vida simple y sencilla, donde pudiera respetar y procurar a la naturaleza, lo entendió, comprendió el porqué de esas últimas palabras, cuida a los seres vivos de este planeta y a las plantas que tanto amé. Cuando era niño, Gohan solía pasar sus días en la montaña, jugando con los animales y contemplando el bello paisaje que le regalaba la montaña. Árboles, arroyos, praderas, cielo azul, un verdadero paraíso.
También recordó a su mascota, un bebé dragón de color lila y enormes ojos azules. Aunque no era el único, todas las criaturas de su antiguo hogar solían ir a donde él estaba, porque se sabían protegidas y amadas por el niño Saiyajin. Lo que estaba a punto de hacer era todo lo contrario a lo que él era, ese no era su génesis, parecía que los demás podían verlo, ver su corazón, que era noble, entre ellos All Might, quien lo consideró su sucesor y su querido discípulo. Su amigo el androide C-16, quien vio en él al guardián perfecto para ese planeta que tanto amó en vida. Después de toda la tensión entre Gohan y el grupo de villanos, finalmente el primero bajaba sus defensas, desintegraba su ataque y únicamente le daba un golpe de knockout a la bestia Nomu. Luego de eso caía de rodillas al suelo para posteriormente dar un fuerte grito y golpear el suelo con ambos puños. Su maestra, Annalibert, se acercaba a él y le daba un fuerte abrazo. Estrechaba la cabeza del muchacho contra su pecho y este rompía en llanto. La experiencia había sido muy fuerte, en especial para él, ciertamente era muy poderoso, ningún héroe o villano se comparaban con él, pero lo cierto era que aún necesitaba aprender mucho, era joven y su corazón y mente eran fácilmente corrompibles, debía madurar y tener convicciones muy fuertes. En ese preciso instante llegaba detrás de ellos All Might, el cual estaba muy lastimado. La criatura Nomu, si bien no lo había vencido, sí le causó mucho daño, esa herida que tenía en su costado era un lastre muy grande para el símbolo de la justicia y la paz. De haber estado en su apogeo, el rubio de la gran sonrisa hubiera terminado con la amenaza en un abrir y cerrar de ojos, pero ahora, todo era muy complicado. Al ver la escena de su aprendiz y la otra maestra entendió lo que sucedió, el chico estuvo a punto de cometer una atrocidad y Anna lo detuvo, el héroe más grande del mundo se sintió responsable, había entrenado al muchacho físicamente, pero olvidó lo más importante, entrenar su mente y su corazón para que estos no fueran corrompidos cuando los momentos difíciles llegaran. All Might decidió dejar a Gohan en las manos de Anna, él iría a ver al resto de sus estudiantes, los cuales al verlo de cerca corrieron a encontrarse con su mentor, todos se sintieron muy aliviados de que todo hubiera terminado y que todos ellos estuvieran ilesos. Deku por su parte intentó ir a donde se encontraba su amigo, pero su maestro se lo impidió, el profesional le dijo que el Son necesitaba tiempo para sanar mentalmente ya que el daño que él recibió fue mucho mayor, esos tipos sabían exactamente dónde golpearlo. De hecho, eso es lo que preocupaba al maestro, ellos sabían cómo es que el joven prodigio pensaba, e identificaron a la perfección sus debilidades emocionales y psicológicas. Ese ataque tenía la pinta de ser un atentado contra All Might, pero en realidad lo que querían era que Gohan se volviera una amenaza, ellos sabían del vínculo entre el chico y su mentor así como el cariño que tenía por sus compañeros, afortunadamente con lo que no contaban era con Annalibert. En ese momento las puertas de Usk se abrieron, el resto de los héroes profesionales llegaron en compañía de Lida, entre ellos estaba presente Mike, Midnight Cementos y los demás. Posteriormente llegó la policía y los cuerpos de rescate, los cuales les dieron los primeros auxilios a los heridos. All Might ordenó que se llevaran a Gohan para que un equipo de psicólogos se encargara de él, además pidió que la maestra de historia fuera con él. Los segundos en ser desalojados fueron Aizawa y 13, los cuales estaban muy lastimados ya que ellos fueron los que repelieron el ataque solos desde el comienzo. Un equipo de contención especial capturó a Nomu, quien como ya se sabe fue noqueado por Gohan. Desgraciadamente Kurogir y el tipo de la mano en el rostro no aparecieron por ningún lado, al parecer estos dos escaparon. Kunado Gohan se enfrentaba con Nomu. Por su parte, una de las personas que estaba más preocupada por su amigo Asabache era Yaoyorozu, ella no había podido hacer mucho por él, de hecho la vicepresidenta de la clase creía que su aporte al grupo en esta ocasión fue nulo, está por demás señalar que ella era alguien muy exigente consigo misma, pero en esta ocasión se sentía más decepcionada ya que su gran amigo, es al que admiraba tanto, había enfrentado una dificultad enorme y ella se quedó congelada, no hizo nada y eso la atormentaba. De manera semejante se sentían Izuku y Ashido, ellos también eran muy cercanos al Son y tampoco hicieron ninguna diferencia. El grupo no lo crucificaría, de una u otra manera, él en el fondo solo quería protegerlos y como dijo All Might, el enemigo lo había estudiado muy bien y atacó sus puntos débiles y casi consiguen que el buen hombre, que era el Son, cayera a un abismo de oscuridad y maldad. Mientras tanto, Bakugo estaba en verdad asustado, nunca había visto a su odiado rival así. El insoportable chico de Kirk explosivo vio los alcances del poder abrumador del Son, era en verdad aterrador, si ese niño bonito lo deseaba podría acabar con todos y todo con un chasquido de sus dedos, es como si fuera un fenómeno que vino de otro mundo, no sabía qué pensar sobre él.
A corta distancia del rubio escandaloso se encontraba Todoroki, el cual se sintió más identificado con su compañero, finalmente vio algo humano en él, ya no era ese niño perfecto que todo lo podía, no era un dios que no sangra, era un humano como él y con eso se ganó el aprecio del chico de cabello bicolor, de una manera u otra, el menor del clan Todoroki quería apoyar ahora a su compañero. Bueno chicos, este fue el capítulo número 8 de Gohan en Boku no Hero. Espero que haya sido de su agrado y lo disfrutarán tanto como yo. Como pueden ver, Gohan estuvo a punto de perder la cabeza y volverse un asesino despiadado. Sin embargo, la intervención de la maestra de historia, Anna Liebert, hizo algo curioso, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ¿qué es lo que oculta esta mujer? ¿Cómo es que sabe tanto de Gohan? Pareciera que lo conociera de antes, aunque eso es imposible. Gohan viene de otro universo. Aquí hay algo muy llamativo. Si quieren saber más, tendrán que seguir viendo la historia la próxima semana. Y bueno, antes de despedirme, lo mismo que les pedí al comienzo. Por favor, suscríbanse si aún no lo están, dejen su poderoso me gusta, un comentario y compartan el video con quien pueda gustar. Yo soy Universal, el canal donde tú eres el héroe y nos estamos viendo hasta la próxima. Sayonara.